Hola amigas y amigos. ¿Y tú qué dices? El espacio de Fausto Rosario Adame. Pero hoy, como bateador designado, aquí estoy, Gustavo Olivo Peña, a sus órdenes. Y tengo el placer de contar como invitada con Miriam Díaz Santana, directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Bienvenida, Miriam. Hola, Gustavo. Qué bueno. Gusto estar aquí. Bueno, ustedes como capítulo de Transparencia Internacional, capítulo República Dominicana, acaban de publicar el informe correspondiente, el más reciente, a el índice de percepción de la corrupción. A mucha gente le ha llamado la atención que seguimos igualitos, que como estábamos en el anterior índice, que había otro gobierno que terminó con una percepción de mucha corrupción. ¿Qué ha pasado para que en la percepción de la gente todo siga igual? Es bueno aclarar dos términos fundamentales que están envueltos en eso. Uno es el término índice y el otro percepción. El índice no se refiere a lo que tienen los libros adelante, que es una lista de temas, sino que es un conjunto, un compuesto, un número compuesto por diferentes factores que se van combinando y se le va dando un valor a cada uno, indicadores conjuntos. Entonces, cuando se hace un índice, se está recogiendo numerosas informaciones. Cada información de esa tiene un valor determinado, matemáticamente, estadísticamente se construyen estos procedimientos para calificar determinadas realidades y entonces se da un resultado. Eso implica que hay que consultar fuentes de información. Transparencia Internacional construyó y comenzó a publicar este índice de percepción de la corrupción en el 2001 y se le han hecho incluso variantes, se ha ido perfeccionando y mejorando la precisión que tiene esa medición. Pero es una medición que no es directa, es decir, no se trata de una encuesta que a lo mejor se aplicó en diciembre o algo así y ahora estamos sacando los resultados. Porque siendo 180 países los que se miden, no sería muy probable hacer encuestas en 180 países todos los años. Y el costo sería extremadamente insostenible para cualquier organización. Y Transparencia es una organización no gubernamental. Sin fines de lucro. Entonces lo que hace Transparencia es que ha ido seleccionando varios de las encuestas, estudios, análisis más prestigiosos que hay en el mundo sobre los temas de gobernabilidad, de corrupción, de administración pública, de justicia, etcétera. Ellos recogen esos estudios en su última versión, ¿verdad? Puede ser que, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, que aparece entre los que está República Dominicana, ¿verdad? Entonces, quizás ese estudio salió publicado en junio del año pasado, pongamos. Pero cuando salió publicado en junio, julio del año pasado, ya tenía varios meses que había recogido la información. Es decir, para tú publicar un estudio, tú tienes varios meses trabajando. Que tiene que tabular, interpretar. No, y siempre son estudios que llevan mucho análisis porque son cosas muy delicadas. No es una simple opinión pública, ¿qué tú crees, sí o no? Sino valorar y calificar un país es delicado. Bueno, pues en resumen, todo eso se toma su tiempo. Entonces, si Transparencia Internacional publica en enero, es muy difícil que eso refleje una realidad que comenzó a cambiar en agosto. Eso es casi imposible. O peor aún, no refleja la realidad del momento actual. No, para nada. No refleja la realidad del momento actual, sino que refleja realidades que son de todo el año, pero sobre todo de la primera parte del año. Del año que pasó. Del año que pasó, dice 2020, percepción 2020, pero ya en los últimos meses de cada año ya los analistas tienen información que han podido recoger. Cuando se habla, Miriam, de percepción, es, digamos, un aproximado, porque uno observa la realidad como ser humano o como organización,
y esto lo saben muy bien los sociólogos, y puede decir, bueno, se percibe tal cosa, la tendencia es a tal cosa en este grupo social, en este conglomerado, en este porcentaje de la ciudadanía. Eso no quiere decir que es matemático 100%, pero indica mucho de lo que está ocurriendo en la realidad concreta, como decían antes. Sí, sí, la percepción es cómo la gente ve determinada cosa. En términos mucho más sencillos, cómo yo te veo a ti es la percepción que yo tengo, o cómo yo veo una realidad, la impresión que yo tengo sobre una realidad. Entonces, un estudio de corrupción en estos temas que son ocultos, que son subterráneos, es mucho más difícil hacer un estudio, una publicación que no sea de percepción. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando tú haces una encuesta política, tú le preguntas a las personas por quién usted va a votar y simplemente te van a decir por fulano o por perencejo. Pero cuando tú dices, aquí hay corrupción, bueno, búsqueme la prueba. Las pruebas no están. Generalmente no hay pruebas y no se puede hacer un estudio sociológico o estadístico sobre la base de unas cuantas pruebas que aparezcan por ahí, a menos que no sea un país que también sí se tome en cuenta cuando hay una actuación de la justicia, porque ahí sí aparecen expedientes específicos de corrupción. En el caso de países como los nuestros, donde la justicia no ha actuado en los últimos años, casi no se han visto expedientes de corrupción, porque los pocos que llegaron fueron archivados. Entonces no se puede basar en cosas tan concretas como expedientes, sino que se tiene que basar en cómo ven al país los inversionistas, los grandes capitalistas del mundo, los grupos económicos y las personas que tienen una opinión en ese país. Tú te referías, por ejemplo, al informe que hace el foro de Davos, por ejemplo. Sí. Regularmente, porque me lo han dicho amigos que son inversionistas o que intervienen en procesos de licitación, que los consultan y casi nadie nunca va a dar la cara y decir, sí, a mí me intentaron chantajear pidiéndome 1 millón, por ejemplo. Pero dicen, aquí es difícil si usted no paga o si tú no tienes un amigo en el gobierno, hacer cualquier licitación. Claro. Entonces son de las cosas que se toman en cuenta, ¿verdad? Sí, para exacto. Este tipo de informes. O sea, la palabra percepción indica que se consulta a la gente sobre cómo ve ese país en el ámbito de varios indicadores, ¿verdad? Como por ejemplo las coimas a los funcionarios públicos para que hagan determinadas gestiones, ¿verdad? Cómo ve también las denuncias que se hacen públicamente, qué percepción tiene la gente. El cuerpo diplomático, la gente que vive en los países, le da generalmente mucho seguimiento a lo que pasa en esos países. Igual que como le damos a algunas personas de la sociedad civil, la prensa, etcétera. Entonces, este índice de transparencia es un índice muy respetado, porque las personas que cuestionan aquí, yo le pregunto, bueno, ¿usted no percibe este país como un país de mucha corrupción? Bueno, pero que no hay pruebas. Bueno, pero es una percepción, todo el mundo lo percibe. Bueno, eso es como... Hasta Danilo Medina dijo muchísimas veces, habló de la corrupción. Sí, ¿verdad? Aunque después dijo que dónde estaba. Dijo que dónde estaba, pero él sabía. En principio habló. La percepción es como en los informes que hacen los bancos centrales, por ejemplo, y el nuestro no es una excepción, sobre el flujo de dinero y negocio, que siempre aparece un monto que no se establece muy clara la fuente. Todo el mundo dice, los economistas, los estudiosos de cuentas nacionales, que ese es el dinero quizá que viene del bajo mundo y que circula, se sabe en el sector construcción, pero no lo pueden identificar. Sí. Pero se sabe, dice, caramba, y esto es un ejemplo, estos 800 millones de dólares, ¿de dónde surgieron? Sí. Porque no fueron fruto de las exportaciones, de la agricultura. Claro que sí. Entonces es más o menos así, se sabe que hay unas prácticas corruptas, pero no se puede determinar con precisión en blanco y negro, pero se perciben. Otro aspecto que hay que señalar con respecto al concepto percepción es que se construye
a veces mucho más fácil que lo que se cambia. Que lo que se decir, cambia. Como usted, como la fama ahí, suya, el prestigio que usted tiene, usted le pasa una vida para construirlo, ¿verdad? Pero se derrumba a veces de cualquier cosa se derrumba, pero para usted cambiar la imagen que usted tiene, o que tiene una institución, o que tiene un país, se requiere mucho tiempo. Por eso, puede ser que para el índice que se va a publicar en el enero del 2022, se supone que debería haber cambiado, pero ojo, alguien me decía, pero ¿cómo va a ser? Porque ya hay una fiscalía que está funcionando, hay una... Sí, pero todavía los resultados no están listos. No, la gente tiene como su desconfianza todavía. No, es que los resultados no están. No se han visto, así es. No es un tema de que... Miriam, vamos a ir a una pausa que me están pidiendo y okay, retornamos en breve. Miriam Díaz Santana, la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, es nuestra invitada de este día en ¿Y qué tú dices? Bueno, entonces así es que se elabora este índice, para que la gente tenga una idea, que no es una cosa inmediata del momento. Sí. ¿En cuántos países se hace, para cuántos países se hace el índice? Bueno, el año pasado participaron 180 países. 180. Siempre anda alrededor de eso, pero puede ser que un año haya alguno que no participe o que no haya ningún estudio sobre ese país. O para que se haga el estudio sobre un país, tiene que haber un capítulo local de transparencia. No necesariamente, no, porque Transparencia tiene ahora mismo 100 y algo corto de países que tienen capítulos, y entre ellos República Dominicana. Sí, República Dominicana, pero sí es importante aclarar, para nada absolutamente los capítulos nacionales intervienen en el índice. Nosotros nos venimos a enterar 2 días antes de la publicación. O sea que ustedes nada más son, digamos, esa representación, pero no es que ustedes le preguntan y que ustedes creen de esto y lo otro, no, nada. Para ese estudio no. No. Se quiso eliminar el factor subjetivo que significa la gente que está ahí luchando, porque los que estamos en los capítulos nacionales somos generalmente luchadores, activistas y gente que tenemos una pasión y podemos estar, vamos a decir, involucrando factores subjetivos en una apreciación. Entonces, no se consulta a ningún capítulo Qué bueno nacional. Que tú aclaras eso, Miriam, porque de las acusaciones de tantas que le hacen a Participación Ciudadana es regularmente lo que se ven afectados, que dice, no, claro, que esa gente son enemigos nuestros. Sí, eso ya nos lo preguntaron hasta en la rueda de prensa. Nosotros ni intervenimos ni nos enteramos del resultado. 2 días o 3 días antes de la publicación se le manda de manera encriptada con muchísimo misterio y cosas a la persona, una sola persona representante. Que es la encargada de recibirlo, de la organización, la que el capítulo haya presentado como enlace, ¿verdad? Entonces eso lo debe mantener oculto hasta el mismo día que se publica en Berlín, para evitar que se Sí, porque la sede mundial de transparencia está en Berlín, Alemania. Sí. Van 20 años, como que no quiere la cosa, de estos informes, ¿verdad? Sí, 20 informes. 20 años. Sí. ¿Y cuál ha sido, digamos, para ustedes, lo más enriquecedor de esta experiencia de ser capítulo de transparencia y de publicar estos informes? Para nosotros, lo más enriquecedor primero ha sido vamos a decir, el factor confianza que le agrega a Participación Ciudadana ser una representante de una organización tan prestigiosa como lo es Transparencia Internacional. Y es muy prestigiosa porque es una organización que ha sido durante toda su tiempo muy coherente, que nunca se ha visto envuelta en cuestiones escandalosas y que tiene unas posiciones muy sopesadas generalmente. Entonces, también el contacto con el resto, sobre todo de América, el mundo también, pero aun cuando se hacen reuniones anuales mundiales, casi todo el mundo se reúne un poco por regiones y luego se hace una general. Entonces, el contacto con los demás países de América, eso es muy enriquecedor, porque la mayoría de ellos tienen realidades
parecidas a las nuestras. Nos parecemos mucho, sí. Sí. Bueno, otra de los aspectos que me gustaría que tú aclares es que regularmente hay gente muy descreída que dice, bueno, algunos dicen, incluso a ustedes también le pasa lo mismo que le pasa a Amnistía Internacional, que dicen, esas son cosas de los americanos, del imperialismo. Pero resulta que Transparencia no es una institución norteamericana, ni tampoco Amnistía. Los índices de transparencia también miden la percepción de corrupción en esas grandes potencias que se toman muchas veces. Pero todas. Por ejemplo, Estados Unidos. Sí, todas, pero Estados Unidos ahora mismo sale mal parado. No está muy bien ubicado porque está en 60 y algo, 61. De los países desarrollados es de lo que está peor. Bueno, sí, exacto. Si vamos a ver los países más prestigiosos del mundo, más ricos del mundo, Estados Unidos es de lo que aparece. Bueno, si no incluimos a China, que está, creo que un poco más baja. Sí. Pero los países de Europa, los países nórdicos de Europa, Australia y Nueva Zelanda, son los países que se compiten entre ellos el primer lugar ahí siempre. Los nórdicos, digamos, entonces son Noruega, sí, Bélgica y Finlandia es uno de los países más transparentes. Cuando hablamos de Australia y Nueva Zelanda, que eso es allá en Oceanía. Así es. Esos son países con sistemas muy fuertes, sistemas institucionales muy fuertes, lo cual no significa que no tengan casos de corrupción. Cuidado. Siempre hay quien se atreve. Sí. El tema de la percepción sobre la corrupción no es si ocurren o no tantos casos. Claro, en los países donde la percepción no es castigada, pues tienen que ocurrir más casos. Pero en Australia puede haber casos de corrupción. Ahora bien, cuando lo descubren, esa persona no le va nada bien. Hay consecuencias. Hay consecuencias y severas. Entonces, al haber consecuencias severas, la población en general, los inversionistas, los diferentes sectores tienen confianza en la transparencia, porque fíjate que lo que se mide es transparencia. El índice ni siquiera se llama, tú sabes, índice de corrupción, así, sino de percepción de la corrupción. Y lo que se percibe corrupto generalmente es lo oscuro. Cuando hay ocultamiento, cuando resulta difícil conseguir información, cuando tú haces un trámite y inexplicablemente eso se te dilata. Por ejemplo, demasiado. Lo que ocurrió aquí con la central termoeléctrica Punta Catalina, que siempre se dijo, no, eso todo estuvo muy bien, pero había un elemento que nunca se pudo explicar, que se rechazaron otras ofertas más económicas, sí, que ofrecieron personas que participaron o que se enteraron de la licitación. Entonces, nunca se pudo explicar con claridad por qué usted, como Estado, en el caso dominicano, escogió una propuesta más costosa. Claro. Eso ya deja que pensar. Pero claro que deja que pensar, y deja mucho más que pensar cuando comienzan a aparecer las adendas. Porque ven acá, es muy fácil tú hacer un trato con quien te está contratando y decir, bueno, ok, vamos a poner este precio que aun cuando era más alto que los demás, pero no fue por eso que salió mucho más. Se les fue agregando y agregando. Se les fueron agregando y ya se estiman más de 3.000 millones de dólares cuando se contrató por 1.945 y hubo quien la ofreció por no más de 900 millones. Entonces nunca se pudo explicar eso. Entonces ese tipo de hechos que no tienen lógica. Sí. Y que no hay una claridad en la información hacia el público y los actores de la economía, son los que dan una mala percepción. Entonces. Sí, la percepción viene por muchos lados. También la costumbre de comprar rápidamente, de improvisar compras, de improvisar contrataciones, de improvisar construcciones. Hay una percepción muy arraigada en nuestro país, negativa, alrededor de las grandísimas obras de los gobiernos. Porque si analizamos los diferentes gobiernos, cada uno ha tenido su propia caja chica ahí para manejar obras que son tan grandes que es difícil al final poder demostrar que pudieron haber costado menos. Es decir, y se le van agregando cosas y se va añadiendo. Sí, o sea, hacen difícil el cálculo. Se prestan a muchas cosas no claras, no santas. Por ejemplo,
Hay cosas que ocurren y después casi nunca se podrán determinar. Por ejemplo, para hacer una evaluación totalmente objetiva de lo que costó Odebrecht, por ejemplo, se necesitaría unos expertos y una auditoría tan... Tú dices Odebrecht, Punta grande. Catalina. Sí, Punta Catalina, perdón, sí. Quise decir Punta Catalina. Se necesitaría un trabajo tan grande y tan costoso que probablemente nunca se va a hacer. Porque tú vas a terminar diciendo, bueno, yo tengo que contratarme una super compañía experta que venga y analice punto por punto todo las... Cuando viene a ver cuesta casi igual que la planta. Entonces esa es parte de la poca transparencia que lleva a una percepción negativa. Que mira, en estas obras siempre es difícil saber finalmente. Vamos a otra pausa y retornamos en breve. Miriam Díaz Santana, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, es nuestra invitada en este día en ¿Y qué tú dices? Bueno, vamos a ver cuáles son los hallazgos más importantes que ustedes consideran en este índice de corrupción, que como ya tú explicaste, midió básicamente lo que ocurrió en 2020. Sí. En este último año, Transparencia decidió poner énfasis en el manejo de los recursos relacionados con la crisis de salud, porque todos los países tuvieron que destinar recursos extraordinarios y de emergencia, y estas son las situaciones que se pueden prestar para corrupción. Las famosas compras de emergencia. Sí, las compras de emergencia. Y eso puede pasar en cualquier país, porque ya cuando se habló de que rápidamente todos los países tenían que comprar una gran cantidad de hacer una inversión en mejorar los hospitales, en ventiladores, en insumos para la higiene, insumos para los hospitales y todo eso. Igualmente ahora, en este momento en que los países están involucrados en la posible compra de vacunas, se presta para que determinados grupos puedan aprovecharse de eso. Entonces, básicamente se enfocó en ese aspecto. Se enfocó principalmente en eso, y el informe concluye en que prácticamente todos los países, incluyendo los países más transparentes, tuvieron problemas y cuestionamientos en el manejo de los recursos destinados a la crisis. Y en República Dominicana, ¿qué se enfatiza sobre esa situación? Hay en este caso, no hay mucha información sobre cada país en particular en ese tema, porque era mucho más difícil y era además una situación que se fue creando sobre la marcha, incluso en momentos en que algunos de los estudios se paralizaron porque el encerramiento, la falta de comunicaciones, etcétera, la dificultad de movimiento para levantar información se produjo durante el 2020. Pero República Dominicana, nosotros sabemos, y eso sí está de alguna manera mencionado, de que se intentaron o se hicieron. Algunas que se hicieron no hemos sabido, pero otras salieron a la luz pública y se hicieron escándalos alrededor de la cantidad de compras que se estaban asignando a determinadas empresas, algunas de las cuales estaban relacionadas con el anterior candidato del partido oficial y con otras personas relacionadas con el poder. Y tú sabes que incluso se frustraron algunas compras que salieron a la luz pública por parte de la prensa y de estos periodistas de investigación, y se logró que en algunos casos eso se echara para atrás. Sin embargo, todavía no ha salido a la luz pública todo lo que pudo haber pasado ahí, porque se hicieron tantos gastos y se han seguido haciendo tantos gastos, vamos a decirlo no en pasado, vamos a decirlo en continuo. Bueno, continuamos, ¿verdad?, en la emergencia sí, todavía, porque tampoco podemos estar seguros
de que en este momento no haya personas por ahí beneficiándose de esas compras de emergencia, porque son muy necesarias. Entonces, la falta de planificación y la improvisación, que es un mal general de nuestros países, se presta para que las situaciones se den de forma poco transparente. Y eso sucede hasta en empresas privadas y sucede en cualquier organización, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, donde cuando se va a comprar siempre se anda rápido. Pero pero si tú sabías que ibas a tener que comprar eso, ¿por qué esperarte el último momento para pedirlo? Eso siempre se da. Entonces en nuestro país se ha comprado tanto, se ha gastado tanto, y que no tenemos mucha seguridad de que todo eso que se gastó ha ido a parar efectivamente a donde se necesita. Bien, ¿verdad? Muchísimas gracias, Miriam Díaz Santana, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, por explicarnos, yo creo que con mucha claridad, en qué consiste este índice, y los que quieran leerlo, ya ustedes se ha publicado en los medios, pueden entrar a la página de participación. No, y de la de Transparencia Internacional y buscar República Dominicana, sí, que está en inglés, está en castellano y en otros idiomas. Sí, pueden entrar a Transparencia Internacional. Yo creo que es muy buen, y yo creo que las autoridades pueden aprender mucho con ese índice, con ese informe. Bueno, hubo gente del gobierno defendiéndose, pero todavía que dejen eso para el próximo año, para que se adelantaron. Para que se defiendan. Muchas gracias, y a ustedes también, amigos y amigas, gracias, y no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal.